Soy Rodrigo, y lo que voy a relatarles ocurrió hace unos años. Hasta ese momento, nunca había creído en historias de fantasmas ni leyendas, pero esa noche en el cañón cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó como un simple plan de amigos, un fin de semana de campamento, risas y diversión. Pero lo que vivimos aquella noche sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Habíamos decidido acampar en el cañón del pueblo, un lugar apartado, rodeado de montañas y con un río que serpentea por el valle. De día, el sitio era un paraíso, el murmullo del agua, el aire fresco y la paz que se sentía lo convertían en el refugio perfecto para desconectar. Sin embargo, antes de partir, algunos de los habitantes nos advirtieron sobre la fama oscura del lugar, especialmente al caer la noche. Nos hablaron de la leyenda de La Llorona, una mujer que, según ellos, deambulaba por el cañón buscando a sus hijos perdidos en el río. Pero nosotros, incrédulos y jóvenes, no le dimos importancia. Estábamos allí para pasarla bien, no para asustarnos con cuentos viejos. Llegamos al cañón por la tarde, armamos las tiendas y encendimos una fogata. Éramos 6, Daniel, Andrés, Raúl, Marcela, Mónica y yo. Las horas pasaron entre bromas, comida y algunos tragos. Pero cuando el sol se escondió tras las montañas, el ambiente se enfrió y la conversación giró inevitablemente hacia las historias de terror locales. Daniel, el más escéptico, hizo una parodia de La Llorona, imitando su famoso lamento con voz exagerada, provocando carcajadas entre todos. Nadie se tomaba en serio la posibilidad de que algo nos fuera a pasar. Pero las risas se fueron apagando cuando la noche avanzó. Cerca de la medianoche, el cañón quedó sumido en un silencio absoluto. Solo se escuchaba el murmullo del río y el crujir de algunas ramas con el viento. Las brasas de la fogata apenas iluminaban, y empezamos a sentir un frío que nos calaba hasta los huesos. Marcela fue la primera en notarlo. ¿No sienten que hace más frío de lo normal?, dijo mientras se abrigaba con su chaqueta. Al principio, lo atribuimos a la brisa nocturna, pero pronto todos sentimos que era algo más. Era un frío extraño, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado. Justo cuando íbamos a apagar la fogata para irnos a dormir, escuché un sonido. Al principio, pensé que era el viento, pero mis amigos también se detuvieron a escucharlo. No era el viento. Era un eco, un susurro. ¿Escucharon eso?, preguntó Mónica, visiblemente inquieta. Asentimos en silencio, y en ese momento, el sonido se hizo más claro, un lamento suave, como el llanto de alguien en la distancia. Parecía provenir del río. Daniel, con una mezcla de valentía e incredulidad, se puso de pie. Debe ser el viento, voy a ver, dijo, intentando sonar tranquilo. Lo seguimos, aunque a regañadientes. Daniel caminó hacia el río con la linterna en mano, mientras nosotros manteníamos cierta distancia. A medida que nos acercábamos, el llanto se volvía más nítido, más humano. Era el llanto de una mujer, lleno de una tristeza que nos helaba la sangre. Quizás alguien se perdió, sugirió Andrés, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Al llegar a la orilla, Daniel iluminó el agua, pero no había nada. Sin embargo, el lamento seguía allí, tan cerca que resultaba imposible que no viéramos a nadie. Entonces, todo se detuvo. El frío se volvió más intenso, el viento dejó de soplar y el llanto cesó de forma abrupta. Y ahí la vimos. A unos 10 metros de nosotros, una figura se perfilaba entre las sombras junto al río. Al principio, pensé que era una ilusión, un reflejo, pero no. Era una mujer vestida de blanco, con un largo vestido desgastado que se movía levemente, como si flotara. Su cabello cubría su rostro y su cabeza se inclinaba hacia el agua. El lamento provenía de ella. Nos quedamos petrificados. Nadie se movía. El llanto volvió, esta vez más angustiante, como si toda la tristeza del mundo saliera de su boca. Y entonces, de golpe, se detuvo. La figura alzó la cabeza, y aunque no pude ver su rostro claramente, sentí que nos miraba. En ese momento, el miedo me invadió por completo. Era como si su mirada nos envolviera en una oscuridad que no pertenecía a este mundo. Daniel fue el primero en reaccionar,
gritando que nos fuéramos, y todos corrimos detrás de él, sin mirar atrás, hasta llegar al campamento. Nos encerramos en las tiendas, temblando, tratando de procesar lo que habíamos visto. Nadie habló durante el resto de la noche, y por supuesto, nadie pudo dormir. El eco de aquel llanto seguía retumbando en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, la figura junto al río aparecía en mi mente. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y dejamos el cañón en silencio. Con el tiempo, intenté convencerme de que solo fue un juego de sombras, un truco de la mente, pero algo dentro de mí sabe que aquello fue real. La leyenda de La Llorona es más que un mito. A veces, esas historias que parecen fantasías tienen un fondo de verdad, uno que puede ser más aterrador de lo que jamás imaginé. Desde entonces, cada vez que escucho el viento susurrar por las noches, no puedo evitar recordar el eco de aquel llanto en el cañón.